La tarde del último sábado del festival comenzó agitada con una batucada por parte del grupo mislatero Maratucada, que en la actualidad cuenta con 26 miembros. El recorrido empezaba a las 6:30 en el Centro Cultural Carmen Arbós, y tras interpretar y mezclar durante una hora diferentes ritmos como el reggae, la samba y el funky, entre otros, llegaban a la Plaza de la Constitución, donde esperaba el público la compañía La Finestra para comenzar con su representación de The Troopers. Un homenaje al circo clásico, pero un poco dado la vuelta, ¿no? Es como un poco de parodia, una exageración, y querer hacer un poco más teatral y más contemporáneo lo que es el típico circo clásico de carpa, de trapecistas y demás. Uno de los objetivos de dicha compañía es la fusión del circo con el teatro, la danza y la música en directo, es decir, distintas disciplinas que gustan al público para así poder ofrecerles un show muy completo del que poder disfrutar de sus estilos favoritos todo en uno. Comenzó en 2012 y empezamos con espectáculos de pequeño formato, de 2, de 3 y demás. Fuimos creciendo y fuimos haciendo espectáculos de más gente en el que se mezclaban también más disciplina. Y ahora pues estamos girando con este que es de Troopers y uno que tenemos del año pasado que es un espectáculo que se llama Memphis Rock and Cirque, que ya somos 6 personas en escena con música en directo y demás, y lo que hemos ido buscando durante todos estos años es conseguir fusionar lo que es circo, danza, teatro, música en directo y poder hacerlo un poco más pues eso, que multidisciplinar. Nuestra premisa como compañía es intentar fusionar lo máximo posible, que tenga toda una carga teatral, porque nos encanta contar cosas, y al mismo tiempo pues no sé, sabes, que hacer cosas que lleguen a todos los públicos. Intentamos siempre que le guste tanto a niños como mayores. Eso es algo que tenemos como muy claro, porque vamos a sitios como aquí, que es la calle, que lo que nos gusta es llevar el circo a la calle, y nos gusta que ya que vienen los adultos con los niños, los adultos también se lo pasen bien y que los niños no se aburran. Entonces siempre intentamos que sea todos los públicos, que abarque el mayor número de personas posibles, que disfruten y se lo pasen bien, claro. Todos los artistas que pasan por Mislata coinciden en la importancia de este festival que acerca la cultura a la calle y a cualquier persona. Olga Osuna, una de las intérpretes de la función, nos contaba cómo esta iniciativa ayuda a que las artes escénicas callejeras sean visibilizadas. Pues a mí eso es, vamos, lo que me encanta, porque es como, sobre todo en el tema del circo, porque el circo es como algo que se queda reservado para Navidad, para la carpa, Ángel Cristo, este tipo de cosas que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Entonces poder sacar esto a la calle y que la gente casi accidentalmente se lo pueda encontrar y lo pueda ver, ayuda a que cambie ese concepto de ¿tú qué trabajas? Yo hago circo. ¡Ay! ¿En qué circo trabajas? ¿No? Es como que está muy metido. Y esto lo que proporciona a la gente es cultura, entender qué es lo que se está haciendo ahora y entender qué es lo que la gente, artistas de Valencia sobre todo, intentamos mostrar, intentamos que llegue a la gente, ¿no? Que esto es lo que se está haciendo ahora en Valencia, esto es lo que los artistas de aquí queremos hacer. Circo, pero circo de otra forma, claro. Pero con esto no acababa todo, y es que a las 8:30, que es cuando finalizaba el espectáculo, aún quedaban 2 funciones más para terminarnos de empapar del buen rollo que crea este festival, que en su 7ª edición todavía tiene mucho que ofrecer.